Listo. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Buenas noches. Pues el día de hoy iniciamos estos encuentros que vamos a tener, que van a estar a mi cargo para ir revisando toda la parte teórica de este entrenamiento en liberación somática del trauma. Entonces, vamos a ir realizando algunas revisiones teóricas de tal forma que las sesiones que tengamos de forma presencial los fines de semana de cada módulo, pues sean espacios, digamos, exclusivamente de experiencia, de trabajo con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia sensibilidad, con nuestras memorias, y también, obviamente, que nos permita adquirir herramientas, desarrollar habilidades para para la la práctica práctica. de la liberación somática del trauma, ¿no? Entonces, este espacio, la idea es que lo tengamos todos los martes, va a quedar grabado, de tal forma que si por alguna razón ustedes no pueden estar de forma presencial, conectadas, pues puedan también revisar posteriormente la grabación, ¿no? Y bueno, ahorita también se van a integrar dos compañeras al entrenamiento. Está Mariana Bravo y Michelle Padilla. Entonces, pues les voy a pedir a ellas dos que hagan una breve presentación, que nos digan su nombre, bueno, pues ya lo sabemos, pero a qué se dedican y cuál es la motivación que las llevó a estar en este entrenamiento. Empezamos contigo, Mariana, ya que tienes prendido tu video. A ver. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Mariana, tengo 25 años y justamente me acabo de certificar de psicoterapia corporal este fin de semana que acaba de pasar. Entonces, vi este entrenamiento y la verdad me llamó muchísimo la atención porque tiene todo que ver con lo que estudié. Actualmente también estoy estudiando psicología, entonces me encanta todo este mundo de la psicología, la psicoterapia y me gusta mucho aprender, entonces vengo muy intrigada con mucha curiosidad de todo lo que viene. Excelente, Mariana, muchas gracias y bienvenida. Michelle, platícanos igual, ¿qué te trae ¿Qué por te trae acá? por acá? Hola, yo soy Michelle. Sí conocí a varias de ustedes, fui al taller introductorio. Pues rápidamente yo estudié medicina, este, y después de adentrarme mucho en la medicina occidental, también probé la alternativa. Y también ya me acordé que estudié un diplomado en psicología transpersonal. No me había acordado de eso. Y pues justamente estaba buscando yo cómo integrar ambas, medicinas, pues ambas métodos de sanación. Y pues al tomar el taller introductorio, pues sí, me encantó cómo integra estas dos vertientes. Ay, no te Muy oigo. bien, Muy Michelle. bien, Michelle. Ya. Ok, Gracias. Ok. pues ya Pues vas ya ahí, vas a... vas recordando poco a poco, ¿no? Bueno, excelente. Pues también está Farah, está Betsy, está Oralia, que ya después tendrán ocasión de conocerse. Bueno, esta sesión que vamos a tener el día de hoy, vamos a hacer una introducción histórica a lo que es la liberación somática del trauma. Esto es, vamos a ir viendo cuáles son las influencias históricas que dieron lugar a todo este tipo de trabajo del trauma a través del cuerpo, ¿no? La próxima sesión ya entraremos un poco más en el campo de la psicotraumatología para poder ir desmenuzando algunos elementos teóricos y clínicos de nuestro tema de abordaje, que es el trauma. Y también iremos profundizando cada vez más en nuestra unidad de análisis, que es la memoria traumática. Entonces, este concepto de memoria traumática, agárrense de este concepto, porque va a ser un concepto
que va a ser un eje rector de todo el entrenamiento. Y aparte de ser un eje rector a nivel teórico, va a ser también un eje rector a nivel técnico, a nivel práctico. Vamos a ver cómo todos estos conceptos tienen una traducción técnica. Vamos a ver cómo el poder entender cómo funciona la memoria traumática en el cuerpo nos va a permitir precisamente desplegar toda una serie de tecnologías de trabajo con el cuerpo-mente. Entonces, les voy a ir presentando unas diapositivas que me van a apoyar bastante en este proceso y platíquenme si esas diapositivas se ven, ¿la están viendo también ustedes? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a ver esos antecedentes históricos de la liberación somática del trauma. Bueno, todo esto, la liberación somática del trauma, la vamos a considerar como una psicoterapia somática neorreichiana. Ese es, digamos, como uno de los primeros elementos históricos en los cuales vamos a profundizar. Pero, ¿qué significa esto de neorreichiano? Pues que viene de un autor que se conoce o que se llama Wilhelm Reich, ¿no? Pero aparte de eso, este autor, Wilhelm Reich, tiene sus antecedentes en el padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, ¿no? Entonces, este elemento histórico va a ser muy importante porque la liberación somática del trauma no se deslinda del psicoanálisis, no se deslinda de Wilhelm Reich, y no se deslinda de la terapia neurreichiana, sino que más bien es un proceso, un derivado evolutivo e histórico de un proceso de construcción que se ha ido alimentando o que ha ido abrevando de todas estas corrientes y de todos estos autores. Entonces tenemos ahí en el centro, en los inicios, hoy hay otros inicios que después los vamos a mencionar, pero ahorita no, o no vamos a abundar en ellos. Pero sí hay un antecedente antes de Sigmund Freud que se llama, ay, ahorita tenía el nombre y se me fue. El de la hipnosis. ¿Quién fue el de la hipnosis? Recuérdenme. Este francés, Franz, Franz Anton, se me fue ahorita el nombre. Bueno, hay un autor francés que es el iniciador también de la hipnosis y que va a hacer mucho trabajo corporal. eh, Va a ser, digamos, como la prehistoria occidental de la psicoterapia corporal, ¿no? Ya, Miguel James sí, Bride o algo así, no, ¿no? se llama Franz Anton Mesmer. Ay, les digo, hay unas pastillas, por cierto, estoy tomando unas pastillas para la memoria buenísimas, ¿eh? ¿Cuáles? No, no, no me acuerdo, pero son Oh, buenísimas esas pastillas. ¿Y te han servido? Cayeron. Entonces se llama Mesmer este autor, ¿no? Ahorita no lo vamos a abordar, pero aquí tenemos, ahí está, aquí abajito viene, ay, mira, aquí lo tenía en la diapositiva. Franz, hasta abajo dice FA, es Franz Anton Mesmer, que es un antecedente bien importante. De hecho, ustedes pueden encontrar una película sobre Mesmer en YouTube. Véanla. A ver, por ahí googleenla en YouTube y pasen ahí la liga al grupo para que en algunas de estas noches que tienen ahí de desvelo o que no tengan que hacer nada, se la puedan echar. Está muy interesante. Véanla, por favor. Obviamente va a estar como un antecedente de las influencias de Freud, ser muy importante. Charcot fue también un médico que trató las psicosis histéricas en la Salpêtrière en Francia
y Sigmund Freud hizo una residencia en la Salpêtrière, precisamente con Charcot, que a partir de Charcot va a tener una influencia muy, muy importante. La influencia de Charcot en Freud es la siguiente. Freud le pregunta a Charcot por qué estas pacientes que tienen amnesia del evento traumático, este, por qué experimentan esa compartimentalización en el cuerpo? ¿Por qué hay esa disociación entre el síntoma somático y la experiencia traumática? Y entonces Charcot lo que le contesta a Freud es que el origen de esta psicosis o de estas neurosis es una perturbación libidinal. Ojo con este concepto, perturbación libidinal. Este concepto, digámoslo así, va a perturbar a Freud por mucho tiempo y va a perturbar a Wilhelm Reich por mucho tiempo y nos va a seguir perturbando a nosotros y a nosotras hasta la actualidad. Una perturbación libidinal. Y lo que llama la atención de este concepto es el concepto del líbido. Esto es, el concepto de líbido, pues no es un concepto fácil o sencillo. Líbido puede ser traducido como deseo sexual, como excitación sexual, ¿no? Como una fuerza. Algunos plantean que es una fuerza metafísica, muy similar a la energía Kundalini. Otros plantean que no, que la libido es una energía biofísica que se va a encontrar a nivel de las células y va a ser una característica, digamos, de lo viviente. Y algunos otros autores dicen que no, que esta parte de la libido tiene que ver con ciertos centros que se encuentran en nuestro cerebro, como por ejemplo todo el programa neurobiológico hipotalámico de la sexualidad, ¿no? Entonces, así, la libido tiene que ver con el hipotálamo, y el hipotálamo va a estar conectado con la neurohipófisis y la neurohipófisis con las glándulas sexuales a través de 3 vías nerviosas, que es el nervio pudendo, el nervio pélvico y el nervio hipogástrico, ¿no? Entonces, este planteamiento de Charcot va a ser muy, muy, muy importante. Aquí, arriba de Charcot, está Pierre Janet. No se olviden de ese autor porque ahorita volvió a estar de moda, los estudios janetianos. Los estudios janetianos tienen que ver con todo este tema que lo vamos a abordar en el penúltimo módulo, hasta allá, que es el tema de la disociación traumática. Pierre Janet, junto con Freud, son de los dos autores que empiezan a hablar desde el siglo antepasado de trauma sin hablar de trauma. Entonces, por ejemplo, Freud va a hablar de la doble conciencia y Pierre Janet va a hablar precisamente de la disociación o la compartimentalización. Entonces, actualmente hay un rescate muy importante de Pierre Janet, que fue muy influyente, tan influyente como Freud en su época, pero en el devenir ya de la historia, pues fue prevaleciendo toda la escuela psicoanalítica freudiana, y Pierre Janet fue dejado prácticamente en el olvido hasta recientemente, que volvieron a desempolvar sus textos y empezaron a ver que Pierre Janet había planteado una visión teórica comprensiva de lo que sucede con el trauma, ¿no? Vamos a tener ahí también a Maynard, que va a ser un fisiólogo muy importante, a Breuer, que va a ser uno de los principales interlocutores de Sigmund Freud, y a Wilhelm Fliess, ¿verdad? Que va a ser un otorrino que tuvo también una relación muy cercana con Freud, ¿no? Digamos, entre amistades, entre iguales, entre maestros, ¿no? Y bueno,
Después tenemos a la generación, a los alumnos de Freud, básicamente, ¿no? Entonces aquí vamos a tener a los grandes discípulos de Freud y uno de ellos va a ser Feder, va a ser Heitingon, va a ser Sachs, ahí va a estar Sándor Ferenczi, va a estar la misma hija de Sigmund Freud, va a estar Anna Freud, va a estar Carl Abraham. Carl Abraham va a ser muy importante para quienes trabajamos la terapia neurologiana, porque Carl Abraham también va a hablar de carácter. Abraham va a desarrollar también una teoría psicoanalítica del carácter, ¿no? Va a estar también, por ahí se ve Ernest Jones, que va a ser el que se queda cuando muere Freud. Ernest Jones se queda a cargo de toda la obra de Freud, ¿no? Y es el que va a ser el líder del psicoanálisis en todo este exilio que se lleva a cabo de los alemanes hacia Estados Unidos. Va a estar uno de los discípulos, por ahí lo tenemos, de los discípulos más importantes y más controvertidos de Freud, que va a ser Carl Gustav Jung. Va a estar Otto Rank, va a estar Vince Banger y va a estar Alfred Adler, que también él se va a separar, al igual que Jung y al igual que Reich, de esta corriente del psicoanálisis, ¿no? Y hasta arriba tenemos ahí a Wilhelm Reich. Wilhelm Reich estuvo con Sigmund Freud aproximadamente de 1920 a 1932. Aproximadamente 12 años estuvo dentro de la corriente psicoanalítica. Pero aquí va el chisme, ojo con el chisme, porque Wilhelm Reich fue el primer psicoanalista expulsado de la Sociedad Internacional de Psicoanálisis. Fue el primer psicoanalista expulsado. Y hubo un grupito de personas quienes se organizaron para expulsarlo. O sea, había broncas. A mí, ustedes van a ir viendo, a mí me encanta el chisme político, ¿eh? Entonces, pues había ahí también grilla política, había celos profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento dado, Sigmund Freud dijo que Wilhelm Reich era su discípulo, su alumno más inteligente. Entonces, este hombre que anda por ahí arribita, que se llama Ernest Jones, le tenía muchos celos a Wilhelm Reich, ¿no? Y bueno, ahí va a haber toda una política, una grilla que se desarrolla en contra de Wilhelm Reich, donde finalmente pudieron convencer a Freud para expulsar a Wilhelm Reich de la Sociedad Psicoanalítica Internacional. Más o menos por esas fechas, también Wilhelm Reich es expulsado del Partido Socialista Alemán. Entonces, ahí nos vamos a encontrar, podríamos llamarlo así, con dos heridas de traición en Wilhelm Reich, ¿no? Ahora, Wilhelm Reich, ¿quién fue Wilhelm Reich? Wilhelm Reich fue un médico, podríamos llamarle vienés, interesado especialmente en la sexología. El interés primordial de Wilhelm Reich no fue el psicoanálisis. Lo que sucede es que Wilhelm Reich conoce a Freud cuando Freud empieza a hablar de sexualidad. Y cuando Freud empieza a hablar de sexualidad, Wilhelm Reich se queda maravillado, porque es el único intelectual de la época que se atreve a hablar abiertamente y de forma liberal de la sexualidad, mientras que todos los profesores, mientras que todos los intelectuales de la época, pues se restringían a hablar de la sexualidad y no metían la sexualidad como una ciencia o como el estudio que pudiera ser factible de estudiar, por ejemplo, en una universidad, ¿no? Entonces, Wilhelm Reich estudia con Freud, y Wilhelm Reich va a realizar aportaciones muy importantes al psicoanálisis.
él va a realizar un aporte fundamental a la técnica psicoanalítica. Antes, ¿no? Los psicoanalistas no se psicoanalizaban, solamente estudiaban algunos textos de Freud y ya empezaban a hacer psicoanálisis, ¿no? Mucho tiempo después se empiezan a meter lo que se llaman controles. Los controles es que tú estés en psicoterapia, que lleves supervisión para llevar a cabo la psicoterapia, que lleves prácticas supervisadas de psicoterapia, que te encuentres en una constante formación en la psicoterapia o en el psicoanálisis, ¿no? Eso se le llaman controles. Entonces, cuando estaba Wilhelm Reich, lo que encontró fue como una especie de maraña, como que no había mucho orden, no había mucha estructura en el psicoanálisis, más que lo que Freud planteaba a nivel teórico en sus textos. Wilhelm Reich estaba interesado en la parte técnica y a Wilhelm Reich le interesaba la clínica. Ojo con esto, porque a Freud no le interesaba la clínica, a Freud le interesaba la teoría y a él le interesaba el análisis de los casos en psicopatología. Pero digamos que la técnica psicoanalítica fue muy limitada en cuanto al efecto terapéutico que tenían los pacientes, ¿no? Muchos de los grandes pacientes que tuvo Freud no se curaron, ¿no? Está el Señor de los Lobos, está el Señor de las Ratas, está el caso Ana O. Son casos emblemáticos del psicoanálisis freudiano, que a la postre sabemos que no, que muchos de ellos pues no se curaron a través del psicoanálisis. A diferencia de Freud, Wilhelm Reich sí tenía un interés en la cura psicoanalítica y él entendía que para poder curar necesitaba una técnica, necesitaba una tecnología. Y entonces Wilhelm Reich lleva a cabo uno de los principales aportes que hizo que el psicoanálisis pudiera tener también un bagaje técnico sistematizado, por lo menos a comparación de cómo era el psicoanálisis, ¿no? Entonces, Wilhelm Reich empieza a desarrollar su aporte al psicoanálisis y le llama análisis del carácter. Esta parte del análisis del carácter es bien importante porque mientras que el psicoanálisis de aquella época se centraba en el síntoma, el análisis del carácter se centraba en la base, en el caldo de cultivo que genera ese síntoma, ¿no? Esto va a ser fundamental porque posteriormente Wilhelm Reich va a denominar a su terapéutica como funcionalismo orgonómico. Este concepto de funcionalismo sigue vigente en la actualidad. Por ejemplo, ustedes van a escuchar hablar de medicina funcional. No sé si ustedes ya han escuchado ese término de medicina funcional. La medicina funcional es una medicina occidental, pero la medicina funcional, en lugar de tratar el síntoma a través de fármacos, lo que trata es la función de la célula. Para la medicina funcional, los síntomas solamente son expresiones de alteraciones a nivel celular. Por lo tanto, la medicina funcional es una medicina que trata las células, ¿no? Y aquí entra un concepto fundamental de la medicina funcional que es la alimentación o en este caso la nutrición. Y hay una subrama de la medicina funcional que se conoce como nutrición funcional o nutrición ortomolecular. Y entonces, dentro de esta perspectiva, lo que se busca es recuperar el planteamiento de Hipócrates, que decía que tu alimento sea tu medicina. Y entonces, desde la medicina funcional se entiende de que si no alimentamos correctamente nuestras células tarde o temprano se van a inflamar, van a experimentar alteraciones y disfunciones celulares que se van a expresar como síntomas y enfermedades, ¿no? Entonces, este concepto de funcionalidad también se aplica
en el psicoanálisis. Mientras que Freud atendía el síntoma, Wilhelm Reich atendía la función. ¿Cuál es la función? El carácter. Y ojo con esto, porque eso va a ser muy importante para la técnica de liberación somática del trauma. La función alterada a nivel biológico del organismo, Wilhelm Reich la va a llamar coraza, el proceso de acorazamiento. Uno de los objetos de tratamiento de la liberación somática del trauma es la memoria traumática. ¿Y dónde nos vamos a encontrar esas memorias traumáticas? Porque no están en todo el cuerpo, sino que van a estar aglutinadas, concentradas en ciertas partes y en ciertas regiones del cuerpo. Ahí donde hay coraza muscular o coraza miofacial. Esto es el conjunto de tensiones crónicas que tienen la función de defensa y que tienen un origen traumático. Eso ya lo iremos viendo. Pero bueno, aquí entra una visión muy interesante que también va a marcar mucho a todas las psicoterapias corporales posteriores. Esta visión funcionalista, esto de no irse por el síntoma, a tratar el síntoma, a disminuir el síntoma o a medicar el síntoma, sino irse al caldo de cultivo que dio origen precisamente al síntoma, ¿no? Entonces, el análisis del carácter marca un parteaguas en el sentido de que no se enfoca en el síntoma, sino en el carácter, la estructura caracterial. Vamos a estar escuchando constantemente, especialmente el siguiente módulo que tenemos, vamos a ver exactamente todo sobre este tema del carácter y vamos a abordar un poco más este concepto de estructura caracterial. Y entonces, posteriormente, Wilhelm Reich dice, bueno, a ver, a Freud le dijo Charcot que el origen de las neurosis son las perturbaciones libidinales. ¿Recuerdan que les comenté hace ratito? Entonces, claro, lo que entienden por perturbaciones libidinales es que hay una perturbación de la función sexual. Esto es, perturbación libidinal es un poquito a lo que actualmente conocemos como abuso sexual, ¿no? Esto es, hay un adulto que lleva a cabo una perturbación en la función sexual del niño o de la niña. Esta experiencia se reconoce como una experiencia traumática que el niño o la niña silencia en su doble conciencia y que en ese silenciamiento se impone una amnesia postraumática. En esa amnesia postraumática se lleva a cabo la doble conciencia. Una parte de la conciencia está aquí, pero otra parte de la conciencia, ojo con esto, se encuentra en el cuerpo. Y el cuerpo recuerda en la crisis histérica. El cuerpo actúa el trauma, el cuerpo reactualiza la experiencia traumática como si fuera una puesta en escena, como si fuera una especie de teatro del cuerpo que sin utilizar palabras, utilizando gestos, utilizando movimientos, da cuenta de la escena traumática, ¿no? Este elemento es importantísimo. Ahora, lo que dice Wilhelm Reich es lo siguiente. Si estamos hablando de una perturbación libidinal, esta terapia, este psicoanálisis, tendría que ser un psicoanálisis que rehabilitara la función libidinal, porque lo que se está lacerando, lo que se está lesionando en la organización biológica de la persona es la libido, es un trauma libidinal y como tal está alterando las funciones energéticas del organismo. Por lo tanto, Wilhelm Reich empieza a observar que todo este tema de las neurosis y de la psicosis originadas por perturbaciones libidinales tienen un efecto pernicioso en el funcionamiento sexual del adulto, tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Y entonces Wilhelm Reich dice, claro,
esta terapéutica, ¿verdad? Tendría que ser una terapia del orgasmo, tendría que ser una terapéutica sexual, porque el origen de los traumas o el origen de las neurosis y de la psicosis es sexual, ¿no? Entonces, Wilhelm Reich también va a ser muy criticado por ese tipo de planteamientos, porque al igual que Freud, va a asumir un pansexualismo. ¿Qué significa esto de pansexualismo? Ellos van a tratar de entender que todas las enfermedades físicas y psicológicas no solamente tienen un origen traumático, sino que ese origen traumático tiene que ver con la función de la sexualidad. Ojo con esto, cuando habla de la función de la sexualidad, no es solamente la genitalidad. Se entiende la sexualidad como todo vínculo, toda inversión libidinal que hace el organismo hacia el exterior, ¿no? No solamente desde los genitales, ni solamente con la función de llevar a cabo el coito, sino es cualquier experiencia de vinculación social que esté de por medio o donde se encuentre de por medio el deseo, ¿no? Entonces, Wilhelm Reich se da cuenta de que esta terapia del orgasmo o este concepto de terapia del orgasmo pues da lugar a un doble sentido, a algo que él realmente no quiere decir. No es una terapia donde tú vayas y te orgasmes, como actualmente hacen en ciertas propuestas tántricas, ¿verdad? Sino que es una terapia que busca rehabilitar la función biológica del orgasmo. Esto es la capacidad de expansión y de excitación de las células del tejido de nuestro cuerpo. Para no hacerse bolas con todo esto, posteriormente, ya que sale, ya que lo expulsan del psicoanálisis, y para separarse del psicoanálisis, él le llama a su propuesta terapéutica vegetoterapia, ¿no? Entonces, esto de vegetoterapia se escucha así como a vegetales, como a OV7, ¿no? Como, no sé. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué vegetoterapia? Porque en aquel momento al sistema nervioso autónomo se le conocía como sistema nervioso vegetativo, porque funcionaba igual que un vegetal. Es la parte, digamos, vegetal o de planta que tiene también nuestro cuerpo. Entonces, así como tenemos antecedentes en los mamíferos o en los reptiles, también tenemos antecedentes en las plantas. Y entonces, dentro de nuestro cuerpo, evolutivamente hay plantas, ¿no? Hay una parte de nuestro funcionamiento biológico que funciona como planta, ¿no? Entonces, Wilhelm Reich empieza a plantear esta dimensión corporal, pero fíjense que no es como lo corporal, sino es algo muy específico, es el sistema nervioso autónomo, o también conocido como sistema nervioso visceral. Y entonces, Wilhelm Reich lo que dice, aquí podemos entender por qué se llama vegetoterapia, porque Wilhelm Reich dice lo siguiente: mientras que para Freud el inconsciente es metafísico, para Wilhelm Reich el inconsciente se encuentra encarnado en el cuerpo. Y el principal sistema donde se encarna el inconsciente corporal es en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Es dirigido por el cerebelo, que aparte tiene más del 30% de las células, de las neuronas de todo nuestro cerebro, y se divide en dos ramas: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que tiene que ver con la respuesta de lucha y huida, y el sistema nervioso parasimpático tiene que ver con todos esos procesos de descanso y de reparación a nivel celular de todas las lesiones que se han llevado a cabo por, digamos, por el estrés o por eventos traumáticos, ¿no? Entonces, para Wilhelm Reich, ahí en el sistema nervioso autónomo, ahí se va a quedar guardado el inconsciente. Esto es la forma en cómo comes, la forma en cómo digieres, la forma en cómo caminas, todo aquello que no se encuentra bajo tu control da cuenta de tu inconsciente. La forma en cómo respiras,
la forma en cómo te acuestas para dormir, la forma en cómo roncas, la forma en cómo la temperatura de tu cuerpo, la respuesta basal de tu organismo, ¿no? Entonces, todos estos elementos involuntarios, vegetativos, autónomos, de lo simpático y de lo parasimpático, va a dar cuenta del inconsciente. Es ahí, en este sistema nervioso vegetativo, donde se va a llevar a cabo una terapéutica a través del movimiento, a través de la respiración, a través del contacto, a través de la postura. Es movilizar el inconsciente del sistema nervioso vegetativo. Finalmente, Wilhelm Reich va, digamos, a conciliar, podríamos llamarlo así, toda su propuesta psicoanalítica del análisis del carácter con la vegetoterapia. Y entonces, en esta fusión va a surgir esto que se llama la vegetoterapia caracteroanalítica, ¿no? Entonces, en esta vegetoterapia caracteroanalítica, de ahí el Wilhelm Reich va a llevar a cabo toda una serie de investigaciones sobre la energía. Y eso es muy importante porque Wilhelm Reich, digamos, es no solamente el padre de las psicoterapias corporales, sino que Wilhelm Reich también vendría siendo reconocido como el padre de las psicoterapias energéticas y holísticas, ¿no? El tema es que a esa terapia se le llamó orgonterapia, que es lo que viene hasta abajito. Esa orgonterapia es un neologismo, está compuesto por la palabra orgón, que significa dos cosas, organismo y orgasmo, el organismo orgásmico. Entonces, la orgonterapia es la terapia que rehabilita el funcionamiento orgánico de la energía orgónica. ¿Qué es la energía orgónica? Es el prana de la medicina ayurveda, es el chi de la medicina tradicional china, es el ki de la medicina tradicional japonesa, es el yolotl de la medicina tradicional mexicana, es el nahual, ¿verdad? Es el ruaj de los hebreos, es el neuma de los cristianos, ¿no? Entonces, el orgón es eso, el elan vital, la energía vital. El planteamiento que hizo Wilhelm Reich fue el siguiente, el decir que esa energía vital no es solamente filosofía, no es una energía metafísica, sino que esa energía se puede medir y se puede estudiar en el laboratorio. Se puede ver bajo el microscopio a través de una serie de investigaciones, ¿no? Entonces, ese es un aporte muy importante de Wilhelm Reich que posteriormente muchas psicoterapias corporales empezaron a rechazar porque decían que esa energía orgónica no existe. Eso sucedió durante los años 30, perdón, los años 40, 50, 60, 70, ¿no? Es a finales, en los años 90, donde empieza a hacerse del conocimiento público. ¿De qué creen? De que la ciencia, de que la física, de que la biofísica y la astrofísica reconocen esa energía orgónica, pero con otras palabras. Eso que decía Reich que existía y que todos dijeron, ¿estás loco? Para los años 90 y para después del año 2000, esa energía es la que empieza a estudiar la física y empieza a ser también objeto de toda una serie de películas de ciencia ficción. Bueno, ustedes vieron Guardianes de la Galaxia, vieron estas películas de no es Marvel, la otra, la de los donde sale Hulk y todas estas Avengers. películas, los Avengers, exactamente. Y todas estas películas de los Avengers tratan sobre esta energía.
Si ustedes se ponen a revisar estas películas, se van a dar cuenta que toda la lucha consiste en quién, quién puede concentrar esta energía. Los anillos de Thanos son de esa energía, ¿no? Con lo que funciona, pero aparte de toda esta ciencia ficción en torno a Avengers, el tema es que tiene una base en la teoría de la física. Por ejemplo, en teoría de la física se plantea que 1 centímetro cuadrado de energía del punto cero sería suficiente para alimentar la energía de todo el mundo de forma indefinida. Esto es una energía eterna, es una energía antigravitatoria, es una energía limpia. Ese es un gran tema. Y Wilhelm Reich en esa época empezaba a estudiar cómo esa energía se puede utilizar para tratar esquizofrenia, para tratar problemas de fertilidad, para poder tratar depresión, para poder tratar enfermedades como el cáncer. Y entonces la orgonterapia empieza precisamente a ahondar en un aspecto, digámoslo así, de psicoanálisis somático aplicado a las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Bueno, ahorita solamente aquí lo menciono porque esto da para mucho. ¿Qué sucede en la vida y después de la muerte de Wilhelm Reich? Wilhelm Reich va a tener toda una serie de alumnos, de discípulos, la mayoría, la gran mayoría de ellos van a ser hombres, ¿no? Como buen patriarca. Este, pero, pero no, por ahí va a haber algunas excepciones y va a haber, obviamente, mujeres muy, muy importantes, pero pues bueno, pues como todo en la historia de la ciencia y la historia de la psicología, pues tiene todo este cariz patriarcal, pues aquí lo podemos ver, ¿no? Entonces, en la parte izquierda de la diapositiva, ahí vamos a dividir en dos a las corrientes reichianas. En la parte izquierda, se hacen llamar post-reichianos, que digámoslo así, son los autores más ortodoxos, más apegados digámoslo así, al dogma de Wilhelm Reich. Son los que les fueron fieles a todos los planteamientos de Wilhelm Reich y quienes no quisieron cambiarle nada y quisieron mantener su legado, pues no intacto, pero sí en la misma línea, en términos generales, que había planteado Wilhelm Reich. En el lado derecho de su pantalla, vamos a encontrar a las corrientes neorreichianas. Los neorreichianos dicen, nosotros no seguimos el dogma de Reich, nos inspiramos en Wilhelm Reich, pero nosotros desarrollamos nuestras propias terapéuticas, nuestras propias técnicas, nuestros propios planteamientos teóricos. Es más, muchos planteamientos teóricos los van a integrar con otros planteamientos teóricos o con otras corrientes psicoterapéuticas como terapias manuales y somáticas, como terapia gestal, como terapia cognitivo-conductual, como terapias basadas en evidencias, en la neurobiología, como terapias existencialistas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí en la parte izquierda vamos a ver que se repite constantemente la palabra caracteroanalítica, vegetoterapia y orgonterapia. O sea, todos esos de la parte izquierda son o se asumen así como quienes continúan el legado original de Wilhelm Reich, ¿no? Y dicen, mi terapéutica se remonta a Wilhelm Reich, ¿no? O sea, mi terapeuta o mi maestro fue enseñado por otro terapeuta y por otro maestro y por otro terapeuta y por otro maestro y por otro terapeuta y por otro maestro que fue paciente y discípulo de Wilhelm Reich, ¿no? Entonces hay una especie como de linaje, como una transmisión de este conocimiento de generación en generación, de maestro a discípulo,
que se ha continuado hasta la actualidad y que han podido transmitir fielmente, digamos, los criterios generales del funcionamiento de la psicoterapia reichiana. Y eso se les llaman los post-reichianos, o así se hacen llamar, ¿no? Los neorreichianos dicen, no, yo no fui discípulo de Wilhelm Reich, y si lo fui, pues yo no comparto todos sus planteamientos. Hay planteamientos que sí comparto, hay planteamientos que no comparto, los que no comparto los excluyo, los que sí comparto los adopto, pero aparte yo tomo técnicas de otras corrientes y las integro. Eso se le conoce como terapias neorreichianas. Entonces aquí ya vemos que ya no aparecen esas palabras que aparecen en la izquierda. Ya no hablan de vegetoterapia, ya no hablan de orgonterapia, ya no hablan de caracteroanalítica, ¿no? Sino adoptan nombres como radix, somatoanálisis, psicoterapia funcional, biosíntesis, análisis bioenergético, integración postural, psicoterapia corporal analítica, psicoterapia biodinámica, método Hakomi, coroenergética, etcétera, 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 ¿no? Bueno, la, la psicoterapia somática de liberación somática del trauma es una psicoterapia neorreichiana, no es una terapia posreichiana. O sea, nosotros no traemos, digámoslo así, el pedigrí, el linaje, ¿no? El dogma, la ortodoxia de los autores que podemos ver en la izquierda, sino que las terapias neorreichianas tuvieron su propio auge. Ahorita vamos a ver por qué se dio lugar a estas terapias que se le conocen como el movimiento neorreichiano. Esta diapositiva hay que leerla de abajo hacia arriba. Entonces abajo tenemos la muerte de Wilhelm Reich, ¿no? Que él fallece en finales de 1950, creo que me parece que en 1958, ya casi ahí rozando los años 60 en Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucede después de la muerte de Wilhelm Reich? Recordemos que Wilhelm Reich viene de Viena, de terminar una Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la persecución de los nazis en contra de los judíos, del exilio de todos los judíos hacia Estados Unidos, etcétera. A la muerte de Wilhelm Reich, la configuración del escenario mundial y del escenario norteamericano es completamente distinta. Vivimos la época de los 60 de la Guerra Fría. Vivimos la época de la Revolución cubana, vivimos la época de la Guerra Fría, de la lucha ideológica de los países del eje del este contra los países del eje, los capitalistas contra los comunistas. Tenemos el muro de Berlín, tenemos a China, tenemos la Unión Soviética, ¿no? Y en Estados Unidos surge la contracultura. Y en México también surge la contracultura. En México hay un texto de José Agustín que habla precisamente sobre la cultura. ¿Qué es esto de la contracultura? Pues aquí entra el movimiento en contra de la guerra de Vietnam. En la contracultura es ir en contra de esta visión belicista, es ir en contra de de toda esta ortodoxia científica, religiosa, social, ¿no? Ahí empieza el consumo del LSD, de los hongos, ahí se hace famosa María Sabina, ahí entran posteriormente los Beatles, ahí empieza también el rock, entra el movimiento hippie, entra el movimiento de la liberación sexual, empieza a haber un gran boom en el campo de las psicoterapias, porque empieza a aparecer la psicología del potencial humano, que después dio lugar al humanismo. Ahí se empieza a conocer a Carl Rogers con su metodología no directiva. De ahí surge también Fritz Perls y toda su propuesta de la terapia gestal, ¿no? Entonces, ahí hay un movimiento antipsiquiátrico que busca psiquiatras que dicen cerremos los psiquiátricos, democraticemos la enfermedad mental.
La psicosis no es enfermedad mental, sino es un estado alterado de conciencia, por ejemplo. Entra lo que se conoce como la crisis epistemológica de la psicología, al decir la psicología no es una ciencia, más bien es una hermenéutica, es un metarrelato, es una forma de interpretar la cultura y la sociedad, no tiene este elemento de objetividad. Entra el movimiento de la nueva era porque empiezan a llegar movimientos orientales, empieza a ver el auge de la medicina tradicional china, el qigong, el tai chi, viene el tantra, viene la meditación trascendental, viene el zen, viene el budismo, vienen religiones exóticas, se empiezan a plantar sectas en Estados Unidos, de ahí va a surgir todo este señor, el que mató allá en Hollywood, ¿no? Se me va el nombre de este asesino serial, Manson. Charles Manson, ¿no? Entonces aquí entra la psicología transpersonal, con Groff empiezan a investigar los estados alterados de conciencia o los estados expandidos de conciencia a través de la privación sensorial, a través de la meditación, a través del consumo de enteógenos, ¿no? Entonces, en ese contexto es como surge el movimiento neurrochano, o sea, en un movimiento muy libertario, en un movimiento muy anarquista. Por eso, cuando uno ve a los post-reichianos, que son como muy de estudio, muy de academia, muy de seguir lo que dijo el maestro, ¿no? Porque estuvieron con él, ¿verdad? Eso cuando cae como abono, digámoslo así, en este contexto tan libertario, tan libre, dicen, pues fuera el Estado, fuera el patriarcado, están los movimientos feministas, está la liberación sexual, la Iglesia Católica tuvo su renovación con el Concilio Vaticano II, surge la teología de la liberación, hay una visión más abierta por parte de la Iglesia, hay sacerdotes que se involucran en la guerrilla, hay sacerdotes que forman parte de la Revolución Cubana, de la Revolución nicaragüense, hay obispos rojos, ¿no? En México. Bueno, entonces los movimientos estudiantiles, el movimiento del 68 en México, en Berkeley, en Francia, surgen autores muy importantes como Michel Foucault, como Jacques Lacan, Herbert Marcuse, empieza a haber todo un auge de la escuela crítica, de la escuela de Frankfurt, Max Horkheimer, pues toda una serie de intelectuales, ¿verdad? Que empiezan a plantear toda esta visión revolucionaria del mundo, ¿no? Entonces, el movimiento neorregiano es producto de ese contexto, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar en dónde surgió el movimiento neorregiano. Lo primero que hay que decir que el movimiento neorregiano surge en California. ¿Por qué en California? En California nos vamos a encontrar con la conjugación de tres elementos, ya de forma muy particular, que generan el movimiento neorregiano. Uno, el Instituto Esalen en Big Sur, California. Este Instituto Esalen es como una escuela hippie, New Age, de psicoterapia en Estados Unidos. O sea, mientras que tú te ibas a estudiar psicoterapia y psicoterapia lo estudiabas en instituciones serias, donde los psicoanalistas o los terapeutas estaban dentro de las universidades con laboratorios o estaban con los psicoanalistas en espacios cerrados con corbatita, de traje, sentados, etcétera. De repente, en Big Sur, California, en Esalen, junto al mar, nos encontramos con un espacio donde llega a hablar Huxley, que es el que escribió Las puertas de la conciencia, que da lugar al nombre de The Doors, por ejemplo. A esa ley llegan Alexander Lowen, llegan John Pierracos, llega Ida Rolf, llegan todos estos intelectuales de la contracultura, llegaron a Esalen a dar cursos, ¿no? Hagan de cuenta que es todo esto que ahorita vivimos de las terapias holísticas, de silochakras, o sea, aquel tiempo nadie hablaba de eso, nadie, no había libros. Y entonces Esalen hace cuenta que traía al Dalai Lama, traía a quienes estaban
llevando a cabo la vanguardia psicoterapéutica fuera de las universidades. ¿Por qué fuera de las universidades? Porque el planteamiento epistemológico de estas psicoterapias estaban completamente fuera de la visión mecanicista, de la visión reduccionista, de la visión positivista y representacionista que existía y que sigue existiendo en este momento en las ciencias y en las universidades. En las universidades no había cabida para hablar de estados expandidos de conciencia, no había cabida para hablar de psicodélicos, no había cabida para trabajar con el cuerpo, ¿no? Porque trabajar con el cuerpo es no poner bancas. Trabajar con el cuerpo es descalzarte. Trabajar con el cuerpo es trabajar en contacto con la naturaleza. Trabajar con estados de conciencia es trabajar con enteógenos. Trabajar con el arte, o sea, ensuciarte las manos, hacer contacto con el cuerpo, pues eso no. En un modelo bancario, universitario, pues está uno que detenta el poder del conocimiento y están los estudiantes que solamente reciben acríticamente ese conocimiento. No hay experiencia, ¿no? Entonces, otro elemento importante va a ser Osho, Bhagwan Shere Rajneesh, que tuvo su centro en Pune, en la India y en Oregón. ¿Por qué es importante Osho? Porque Osho, al generar esta comuna de hippies locos en Oregón, él empieza a llamar a todos estos psicoterapeutas de vanguardia que iban a Big Sur en Esalen y les dice, vengan aquí a trabajar con toda esta población que tengo en Oregon. Y ellos empiezan a integrar las terapias orientales, el Zen, el Tantra, la meditación, el budismo, ¿verdad? Lo empiezan a integrar con la psicoterapia, ¿no? Y también van a estar Alexander Lowen con el análisis bioenergético y John Pierracos con la core energética, que van a también a influir de forma muy fuerte en este movimiento neurologiano. Hasta arriba vamos a tener a otras corrientes neurologianas muy importantes, que va a ser la integración postural de Jack Painter y la integración energética también de él, y la terapia de arraigo sexual de Willem Popelier, ¿no? Ese es, digamos, ahorita como este panorama, ¿ok? Y bueno, ya para finalizar, vamos a nombrar solamente esto, a partir de que finaliza, bueno, a partir de que surge todo el tema de la guerra de Vietnam, de los veteranos de guerra de la guerra de Vietnam, es como Estados Unidos empiezan a poner mucho énfasis en el trauma. Y también a partir del surgimiento del movimiento feminista en Estados Unidos, que empieza a visibilizar los traumas por violencia familiar y el trauma por violación sexual, que empiezan a hablar del trauma en la vida cotidiana y ya no solamente en exveteranos de guerra. Entonces, en los años 70 y 80 empiezan a surgir centros de investigación sobre el trauma. Y específicamente el tema del trauma ha venido muy conectado con el tema del cuerpo, ¿no? Miren, aquí a su izquierda van a ver ustedes a Peter Levine, que es el texto que yo les envié, el de curar el trauma, que él va a desarrollar una propuesta que se llama Somatic Experience, que es para trabajar la memoria traumática en el cuerpo. Va a estar David Berchelli con el Trauma Releasing Exercise, que son ejercicios de vibraciones o temblores neurogénicos en el cuerpo. Está Francine Shafiro con la técnica de EMDR, que también vamos a ver acá, que son movimientos oculares rápidos. Está Pat Oyen con la psicoterapia sensoromotriz, que es una psicoterapia corporal basada en todos los avances de la neurobiología. Está Roger Callaghan, que también vamos a ver aquí, que es el padre de lo que actualmente conocemos como EFT o como tapping, pero que originalmente se llamó terapia del campo. Va a estar también Stephen Porges con la teoría polivagal, Eugene Yedlin con el focusing, que también vamos a ver porque tenemos mucha influencia de él,
De hecho, ya lo empezamos a practicar en el módulo anterior. La hipnosis, el trance y el trauma, el mindfulness sensible al trauma, la neuropsiquiatría del trauma a través de Wiesel van der Kolk, que es algo así como el non plus ultra de la psiquiatría, de la neuropsiquiatría del trauma, el yoga sensible al trauma, el método Hakomi de Ron Kurtz y la medicina chamánica del trauma, ¿no? Esas son influencias más contemporáneas que van a estar también, digámoslo así, teniendo su lugar, ¿verdad?, dentro de este modelo de liberación somática del trauma. Muy bien, hasta ahí llegamos. ¿Dudas, preguntas que tengan? Ah, mira, Mariana acá ya envió al grupo, ahí sí pueden enviarlo también al grupo de WhatsApp. ¿Ok? ¿Cómo ven toda esta información, chicas? Comentarios, a ver. Un comentario cada quien rápido para ya terminar. No se escucha, Bet. Ya vi por qué no se escucha. Hola. El del Hola. último, ¿vamos a ver todo ese tipo de terapias? No, no, aquí los menciono, pero algunas de ellas sí vamos a ver los textos. Por ejemplo, yo ahorita les envié el de Kurt Lewin, perdón, el de Peter Levine. Vamos a ver también a ver el texto de Wiesel van der Kolk, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Vamos a revisar el texto de Focusing de Eugene Yedlin. Vamos a revisar el texto de Callaghan, el de terapia del campo mental. Vamos a ver algo de Ogden, de terapia sensoromotriz. Vamos a ver algunos capítulos de Berchelli sobre ejercicios de liberación del trauma. Vamos a ver, por supuesto, algo también de mindfulness, neurobiología de mindfulness y mindfulness sensible al trauma. Y así como de pasadita, vamos a ver la importancia también del yoga en el tratamiento del trauma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todos esos textos y otros que no puse ahí, hay más, ¿verdad? Está el del Tao del trauma, que es sobre medicina tradicional china y trauma. Y me faltaba meter todos los que tienen que ver con memoria traumática, que hay mucha investigación en ese campo, pero sí, algunos sí los estaremos viendo porque son importantes. O sea, para mí ustedes no pueden estar en un curso o en un entrenamiento de liberación somática del trauma sin haber revisado y entendido toda esta bibliografía. Es bibliografía básica para quienes están en este entrenamiento. Entonces, muchos de esos autores y muchos de esos libros si vamos a leer, obviamente no todos los libros ni todos los autores, pero sí textos muy representativos que sí o sí tienes que leer. Este que les envié, el de curar el trauma, es sí o sí lo tienes que leer. El de Wiesel van der Kolk, el del cuerpo, el cuerpo lleva la cuenta, sí o sí lo tienes que leer porque eso te permite entender cómo funciona el trauma a nivel neurobiológico, en qué hemisferio, en qué parte del cerebro se encuentra guardada la memoria traumática y cómo funciona la disociación y cómo funciona todo esto, ¿no? ¿Y de hipnosis no vamos a ver nada? No, de hipnosis no. Está bien. Está interesantísimo, gracias. No, ¿de qué? Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Miguel, el libro de El cuerpo lleva la cuenta, ¿no lo compartiste? No, no, ahorita primero lean el de curar el trauma. Ah, Está, ok. está delgadito. El del cuerpo lleva la cuenta, después lo vamos a ver. Ese sí está grande. Y ese hay que digerirlo bien porque es muy interesante, ¿no? Peter van der Kolk es el neuropsiquiatra que dice que, o da a entender que más del 80% de la memoria traumática se encuentra en el cuerpo y que solamente entre un 15 y 20% se encuentra en el cerebro y que para atender la memoria traumática en el cuerpo, pues no se puede atender desde la palabra, sino hay que atenderla desde el movimiento, desde el lenguaje del cuerpo, que es el movimiento
que es el contacto, que es pues diferentes medios sensoriales y motrices para abordar esta problemática. Entonces, ese libro sí o sí lo tenemos que leer porque es el fundamento actual, no histórico, sino actual, reciente, científico, que da, que justifica técnicamente la técnica de liberación somática del trauma. Perdón, es este libro, ¿verdad? Es correcto. Sí, hace poco se puso medio de moda porque salió en una película de exorcistas. Salió en una película, la del exorcismo, el exorcista del Papa. Al principio de la película, empieza la película hablando de este libro. Entonces fue como muy ¿De cuál, conocido. Miguel? ¿Eh? ¿De cuál libro? El cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo. Ok, ya. Sí. La Ujú. película es del exorcismo en el Vaticano, ¿no? Exactamente, sí. Se llama así, el exorcismo en el Vaticano, ¿no? Ajá. Sí, exacto, de esa película. Empiezan con eso, ¿no? Y empiezan hablando del tema precisamente del trauma y la disociación, que obviamente tiene que ver mucho con el fenómeno de la posesión. Pero Ujú. sí, o sea, sí es de miedo la película, sí, ¿verdad? Sí, es de ¿Perdón? miedo. ¿Es de mucho De miedo? risa. No, es Entonces, de risa, es de risa. Vela, tú vela, tú vela. no, Te vas a No la reír. veas. no, mejor Yo ya, así. ayer ya me eché la de El Exorcista Creyentes. Ah, esa no la he visto. No, es que yo soy fan de ese género. Ok, bueno, pues listo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes nuevamente. Y ya para entrarle, estas diapositivas de ahorita se las voy a enviar para que las tengan. Y Ajá. el próximo martes ya vamos a entrarle al tema también de clínica, ¿ok? Para que vayamos ya entrando ya de lleno al tema del trauma. Muy bien, pues que pasen buenas noches, que descansen. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Miguel. Buenas noches. Súper Buenas noches. interesante. Buenas noches, qué bueno. Bye. Buenas noches.